神羅転生。Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Y este 2025 sí se cumplen 15 años de la conclusión del final de la historia de uno de los mejores antagonistas que nos ha traído el anime. Y es que en un mundo marcado por el conflicto todos buscan la paz, pero no todos están de acuerdo en cómo conseguirla. Así que hoy hablaremos de uno de esos personajes que tanto anhelaba la paz, pero que su historia termina siendo súper interesante y súper trágica dentro del mundo de Naruto. Un líder, un dios autoproclamado, pero también un niño roto por la guerra. Sí, estoy hablando de Nagato, el hombre que se convirtió en Pain. Nagato, que nació en el país de la lluvia, una pequeña nación que tristemente se encontraba siempre entre tres grandes naciones que estaban en constante conflicto, y que esto terminó llevando la guerra a su país y que terminó también por consecuencia provocando que la vida de Nagato fuese una tragedia constante, esto llevándole a vivir la muerte de sus padres ante sus propios ojos de la mano de ninjas de Konoha, que a pesar de no ser plenos enemigos, todos fueron víctimas de una guerra que nunca terminaron de entender. Sin familia, sin rumbo y sin un camino que seguir, Nagato se termina topando con Yahiko y Konan, los cuales terminarían siendo nombrados los tres huérfanos de la lluvia, que serían acogidos posteriormente por Jiraiya, quien los instruiría en el camino del ninja. Y pues al igual que muchas personas del país de la lluvia que soñaban con cambiar su presente y el futuro de su país, Yahiko también soñaba con lo mismo, y su convicción era tan fuerte que terminó logrando influenciar a Nagato para que creyera también en ese mismo sueño. Pero tristemente la guerra siempre cobra su precio, y tras la emboscada en un futuro lejano de Hanzo, terminarían perdiendo Yahiko tras su sacrificio para poder salvar la vida de Konan, y en ese mismo momento Nagato dejó de existir y nació Pain. A partir de ese entonces ya no creería ni en palabras ni en promesas, solo en el sufrimiento. Y es que para él ya no existiría otro camino para acabar con la guerra, sino haciendo que todos sintieran en sus propias carnes el sufrimiento que él había tenido que vivir. Lo cual terminaría provocando lo que todos ya conocemos, la formación de Akatsuki, la organización que se dedicaría a recolectar y buscar a las bestias con cola, para poder de esta manera obtener el arma definitiva de destrucción masiva, la cual le permitiría atacar a las grandes naciones, haciendo que éstas tuvieran que atravesar el mismo proceso de dolor que él, y que con esto esas naciones estuvieran tan asustadas que no se atreverían a volver a buscar el conflicto entre ellas. Y es que la filosofía de Pain es inquietantemente parecida y con influencias del mundo real y nuestra historia moderna, y obviamente me estoy refiriendo a la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos de Hiroshima y Nagasaki, porque estamos hablando de un efecto similar, el uso de armas masivas con el fin de poder mermar el poder de tu oponente y que con esto él no esté dispuesto a pelear más nunca. Obviamente por el dolor, el sufrimiento y el miedo que esto provoca. Y a pesar de que bien sabemos que Pain posteriormente no lograría utilizar esas armas, tuvimos una pequeña muestra de su poder a través del Shinra Tensei, el cual terminaría arrasando la aldea de Konoha y nos terminaría mostrando sus intenciones más que claras. El hecho de que todos sufran, que todos sientan ese dolor y que precisamente a través de ese dolor sientan miedo de poder volver a enfrentarse, de buscar ese conflicto con los demás y encontrar de alguna forma la paz. Pero plenamente estamos hablando de un antagonista, entonces nos hace falta el protagonista, el héroe de nuestra historia. Y ahí es donde entra Naruto. Un personaje totalmente opuesto en ideas de cómo conseguir la paz, pero con el mismo objetivo
que nuestro antagonista, lo cual es por lo menos curioso e interesante. Pero precisamente esta relación es la que pone en jaque a Naruto, porque precisamente estamos hablando de alguien totalmente desconocido para él, un personaje con el cual no tiene ningún tipo de relación, sino más allá del hecho de que éste está buscando atraparlo para poder quedarse con Kurama, con el zorro de las 9 colas, y que más allá de todo esto, lo único que tienen en común es que han compartido maestro, que Jiraiya fue maestro de ambos. Pero aunque no lo parezca, Jiraiya es una piedra angular en toda esta historia, y es que obviamente Jiraiya estaba buscando al niño de la profecía, y esto de alguna forma también sembró ideas, sembró principios en Nagato, lo cual terminó generándole esa idea, o por lo menos terminó construyendo o terminó desembocando en la idea que conocemos como Pain, el dios, ya que él a través del Rinnegan sentía esa responsabilidad de ese grandísimo poder que tenía y que precisamente lo hacía sentirse por encima de los demás, con un propósito mucho mayor, y que esto también de alguna forma impulsaba sus ideas, impulsaba el hecho de que lo que él hacía era correcto porque él era un dios, lo cual terminó desembocando en todos los horrores y en todas las acciones que vemos a lo largo de la historia de Naruto Shippuden, pero que también nos termina demostrando la diferencia más allá que tenía de Naruto y también los parecidos que tenía con él, ya que ambos fueron huérfanos, ambos tuvieron que sufrir la soledad, ambos tuvieron maestros como Jiraiya que los impulsaron por el buen camino a pesar de las tragedias que habían tenido que vivir, pero que por otro lado, por ejemplo, Naruto no se había enterado de la profecía sino hasta recientemente en la historia, por lo cual Naruto no tenía ningún tipo de, digamos, idea, principio o impulso de ser algo más allá que una mejor versión de sí mismo y seguir su camino ninja. Y a pesar de que el mismísimo Pain pusiera al límite a Naruto al punto prácticamente de perder el control de Kurama, terminan enfrentados en diálogo. Un diálogo de entendimiento, de ideas, de posiciones, en las cuales terminamos indagando y descubriendo que Naruto convence a Pain no solo demostrándole que las cosas se pueden lograr a través del entendimiento, sino que también demostrándole que Nagato, muy en el fondo, vuelve a descubrir, recuerda el hecho de que él nunca había querido hacer daño a nadie, que precisamente él odiaba provocar dolor, que él detestaba a aquellos que provocaban el dolor, pero que él se había encomendado en esta, digamos, misión divina, ya que él tenía que cargar con esta responsabilidad y con esta misión, provocándole ese dolor a los demás para que entre ellos luego no se volvieran a lastimar. Finalmente Naruto le demuestra a Nagato que no debes caer en el ciclo, en esta rueda de el odio y la venganza, que la venganza no hace más que traer más odio y más dolor, y que precisamente la intención de Naruto es conseguir una paz rompiendo este ciclo. Porque la única forma de conseguir una paz verdadera, una paz duradera, es a través de romper ese ciclo. Y finalmente, con la esperanza y conmovido con las palabras de Naruto y sus intenciones, Nagato decide redimirse de alguna forma, reviviendo a todos aquellos que habían fallecido en el conflicto y en el ataque a Konoha. Con esto, acabando con su propia vida, sacrificándose y dejándole, digamos, el testigo a Naruto, demostrando que finalmente Jiraiya sí tenía razón de alguna forma y que las, digamos, intenciones, el sueño de Jiraiya seguía vivo. Y finalmente me gustaría decir que Pain creo que es uno de los personajes, no sé si más destacados de Naruto Shippuden. Yo creo que el arco de Pain y el arco de Akatsuki en general es un arco que genera muchísima intriga, que genera muchísimo misterio y que obviamente la conclusión de todo esto es algo que muchísimos esperamos durante mucho tiempo y que nos tocó vivir en carne propia. Fue uno de esos momentos que rompieron el internet, como lo llamamos a día de hoy, pero que también destaca, digamos, ese lado mucho más humano de Naruto, que destaca el que hay personajes que no son villanos, sino son antagonistas. Son personas que sufrieron, que tuvieron que atravesar por momentos muy difíciles y que esto no es que los haya convertido en plenamente personajes o personas malas, sino que son personas que buscan el bien, si es verdad que a través de medios cuestionables, pero si es verdad que tenemos que
sincerarnos de que todos en el fondo podríamos llegar a convertirnos en alguien como Nagato si nos tocara vivir lo mismo, si nos tocara vivir los horrores de la guerra que muchos criticamos a día de hoy, que muchos hablamos de acabar con la vida del otro, cuando en realidad eso no hace sino provocar que pues precisamente aquel que tú lastimas termine en algún momento en la misión de buscar lastimarte a ti por vengar, por justificar su odio, y que el odio no engendra más que otra cosa sino odio. Y que finalmente Naruto y bueno, su autor nos enseñan a lo largo de toda esta historia que la verdadera paz no se impone, se construye. Y se puede construir a través del entendimiento mutuo, que yo creo que es algo que a día de hoy pues podría ayudar a muchísimas personas a lo largo y ancho del planeta y de muchos países que están tristemente en conflicto. Con esto no me estoy posicionando ni estoy tratando de politizar este video, pero sí de humanizarlo, sí de sincerar de que este tipo de historias con conflictos políticos, regionales, de naciones y que de alguna forma se arraigan desde el pasado y terminan afectando a nuestro presente y también a nuestro futuro. Así que tenemos que, creo, ser más empáticos y más conscientes, no solo de nuestro propio dolor, sino del dolor de la persona que tenemos al lado y de los demás que nos podemos topar en nuestra vida. Y Pain es un ejemplo de ello, y Naruto es un ejemplo de ello. Y bueno, la verdad es que quería hacer este video porque hace muchísimo tiempo también traje un video hablando de que el Joker era una víctima de la sociedad. Un video que honestamente me gustó mucho hacerlo analizando al Joker y que yo creo que podríamos convertir eso en una serie, digamos, en este canal de analizar el lado más humano de tanto villanos, antagonistas, héroes de las historias y el cómo muchos de ellos pues precisamente no son tan perfectos o no son tan imperfectos como creemos, que no son tan buenos o no son tan malos, sino que finalmente pues son producto un poco de las vivencias, de las experiencias que les ha tocado vivir. Y bueno, como siempre, si te gustó este video, si quieres que traiga más videos de este estilo, que en realidad me fascina hacer, pero bueno, me toma mi tiempo prepararlos, puedes dejarte un like, que yo lo vea, que de esa manera ayudas a que se recomiende más y podamos llegar a más personas, y también así yo sé que te gusta este formato y pueda atraerlo mucho más. También te puedes suscribir para no perderte nada el contenido que subo, me puedes apoyar en Patreon para seguir creando si quieres, y nos vemos en un próximo video. Chao.